Bueno, vamos a hablar de una introducción al almacenamiento de storage. ¿Cómo se ve un storage? Básicamente, una storage simple, que es como algo mediano, porque hay modelos mucho más grandes, que tienen mucho más features, más capacidad. Se ve así. Esto es lo mínimo, que es como un servidor. Ocupa 2 unidades de rack y lo único que se ven son discos. En este caso son discos de 3,5. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el modelo de Huawei, eh, ellos ofrecen una caja que se llama Controller Enclosure y otra caja que también se llama Disk Enclosure. Son dos cosas distintas, pero el frente se ve muy similar. Lo que tiene el controller es que tiene una controladora que escribe en disco. En cambio, el Disk Enclosure lo que hace es una extensión del Controller Enclosure. Eh, bueno, acá puse algunos ejemplos de cómo le llaman en la jerga a un storage. Eh, la jerga le llaman caja, cajón, array de discos. Y también otras cosas como, por ejemplo, que tiene un LED para localizar, que tiene discos de cofer, que son donde escriben metadata para la generación de RAIDs. O sea, toda esa información está guardada en los cofer disk, que bueno, después voy a hablar más adelante, que es un RAID. Pero bueno, básicamente de frente un storage se ve muy similar a esto. Tal vez tenga una tapa que tape todos estos discos contra el polvo, pero básicamente es esto. Este es el lado de atrás de un storage. Como todo, va a estar redundado. Tiene dos fuentes, tiene dos controladoras, la de arriba y la de abajo, y tiene muchas más de interfaces de red, ¿no? Fibra en este caso. Eh, Obviamente tiene que haber redundancia, entonces tiene más de dos. O sea, en este caso tiene cuatro, acá tiene otras cuatro, y en las placas extra tiene dos en una placa y dos en otra. Después tiene dos interfaces para la gestión del equipo. Para no estar en sitio, remotamente se puede gestionar el equipo. Como hablaba antes, el Disk Enclosure. Esto básicamente es una extensión de discos y bueno, ya del lado de atrás se ve que no hay controladora, solo hay interfaces de red, UTP y de fibra, que es para cascadear con la controladora. Bueno, acá esta es una solución propietaria, o sea, la forma de cascadeo. Calculo que los demás vendors deben usar cosas similares. Bueno, y acá empieza todo. Todos los nombres que se escuchan al hablar de storage, y bueno, no se sabe mucho qué es, pero más o menos este sería la red, el panorama de nombres comunes. Yo ahí tildé algunos, como por ejemplo SAN, LUN, iSCSI, Multipath, NAS, Fiber Channel, IQN. Bueno, básicamente todo estas son jergas que bueno, hay que saber qué hace cada cosa porque siempre hay uno de estos nombres metidos y bueno, no se sabe qué hace, pero hay que investigarlo. Eh, por ejemplo, eh, algo muy usado cuando se habla de Stras son LUNs. Como dice ahí, una LUN es un Logical Unit Number. Eso es básicamente es un ID único para un disco. Es un array único que es el número que va a tener ese disco.
porque básicamente lo que hace el storage es ofrecer espacio, o sea, bloques o sistema de archivos. Que acá viene la diferencia, o sea, porque acá estamos hablando de dos cosas distintas. Para bloques voy a usar lo que se llama SAN, y para ofrecer un file system vamos a usar un NAS. Obviamente ya los storage ya vienen con la capacidad de NAS y de SAN, pero bueno, volviendo a la prehistoria, o sea, había storage solo SAN y otros storage solo NAS, y cada uno ofrecía cosas distintas. Pero bueno, ahora en la actualidad ya un storage es SAN barra NAS. O sea que puedo ofrecer dispositivo de bloques, o sea, eso traducido sería un disco, o un directorio, o sea, que eso vendría a ser un NFS, que podemos montar en un Linux o en un Windows. Bueno, después, esto sería como la diferencia más grande yendo de arriba para abajo, ¿no? Porque hay dos tipos de storage, uno NAS y otro SAN. Después, algo muy importante era como hablábamos con la LUN, que ese es un número único, y yo para poder consumir una LUN tengo que estar habilitado en el storage. Entonces yo le voy a decir al storage, hola, yo soy este servidor llamado Pepe, quiero consumir esta LUN. Eso en la realidad es, hola, yo soy este IQN, que es un número único para cada servidor, o Pepe, y bueno, yo quiero consumir esta LUN, que el LUN va a ser una ID. Después, otra cosa importante sería el protocolo iSCSI, que básicamente fija las normas para presentar un disco a un host. Básicamente, nosotros nos tenemos que conectar a un storage a través de una IP y un puerto. Y el protocolo iSCSI se ocupa de transformar toda esa conexión de red en un disco físico en el sistema operativo. Igual estas son todas cosas en el aire, pero más adelante va a haber ejemplos y todo donde se puede ver. Bueno, básicamente acá expliqué lo más importante. Bueno, ahora, ¿qué hace un storage? Básicamente, el storage es una caja de redundancia. Todas las partes que están dentro del storage están redundadas, por lo que hay redundancia física y redundancia lógica. Como hablábamos anteriormente, el storage tenía redundancia física de fuente y tenía redundancia física de controladora, porque tiene dos, y también tiene redundancia física de red, porque tiene más de una interfaz de red por controladora. Entonces quiere decir que a nivel físico está todo redundado. Y también tiene más de un disco, o sea, a nivel físico de disco también está redundado. Ahora vienen las capas más lógicas. Bueno, ahora aparecen los famosos RAIDs. Todo esto está robado de Wikipedia, que es lo mejor que encontré y es la forma más fácil donde está explicado. Básicamente lo que hace el RAID es brindar una forma de redundancia. La controladora del storage se ocupa de ofrecer esta redundancia. ¿Y cómo lo hace? En la redundancia más compleja lo hace a través de bits de paridad, y en las redundancias más simples lo hace copiando la información que tiene en un disco hacia el otro disco. O sea, por ejemplo, RAID 1. RAID 1, cuando llega un dato, lo copia en dos discos a la vez.
En cambio, en el RAID 0, perdón, lo que hace la controladora es data stripping, que vendría a ser un balanceo. Un dato lo pongo en el disco 0 y el segundo dato, el segundo byte, lo pongo en el disco 1. O sea que el RAID 0, si pierdo un disco, se me rompió el RAID. Eso es lo que se dice en las guerras. Se rompió el RAID. En cambio, el RAID 1, si se rompe un disco, lo que hace es mantener la información en el disco de backup. Bueno, ahora vamos a explicar RAIDs más complejos, como el RAID 3. Acá aparece el concepto de paridad. La paridad lo que hace es contar la cantidad de unos que hay pares. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 discos. Acá tengo 1 más 1 más 1. O sea, hay 3 unos. O sea, es impar, entonces pongo un 1. En el segundo caso tengo 0, 1, 0. Es impar, pongo un 1. Acá no hay 0, no hay unos, entonces 0. Acá hay 2 unos, entonces es par. Entonces voy a poner un 0. Y así. Acá tengo un 1, es impar, pongo 1. Acá es impar, pongo 1. Par, pongo 0. Impar, pongo 1. Impar, pongo 1. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando se pierde un disco. A mí se me rompe este disco. Entonces, yo puedo recuperar esa información. ¿Cómo? Voy a sumar también la cantidad de unos que hay en el disco de paridad y los demás discos. Menos el roto, porque obviamente se rompió. Entonces, miro, no hay unos, entonces es par. Entonces quiere decir que la información que estaba en el disco roto era un 0. Ahora vamos a hacer de cuenta que se rompió también el segundo disco. Pero en el primer caso. La cantidad de unos que hay es impar. Entonces quiere decir que iba un 1. Entonces así puedo recuperar la información. Bueno, esto es lo que hace la controladora, es contar la cantidad de unos. Pero lo hace con una operación matemática que se llama XOR. Esto, si ponen la calculadora científica del Windows o la de programador, pueden jugar y hacer estos ejemplos. Bueno, esto que expliqué es básicamente cómo funciona RAID 3. Hay un disco específico donde se guarda la paridad para recuperarla cuando se rompe un disco. Ahora, ¿cómo es el RAID 5? Bueno, el RAID 5 es igual que RAID 3, pero con paridad distribuida. Eso quiere decir que no hay un disco específico de paridad, sino que la paridad se va guardando un poco en cada disco. Entonces la paridad está distribuida. Bueno, y después todas las formas de RAIDs salen de estos que expliqué. Por ejemplo, RAID 10 lo que hace es hacer data stripping y tiene dos bancos de discos en RAID 1. Entonces, en RAID 1 tengo un espejo en cada banco. Hace data stripping con espejo en cada banco. Entonces puedo perder hasta 2 discos, en este caso, pero de distinto RAID group, o sea, de cada banco. Si pierdo los 2 discos de un banco, se rompió el RAID. Bueno, ahora aparece otro nivel de segurización, de redundancia. El hot spare. ¿Qué es el hot spare? Bueno, el hot spare es un disco que está esperando a que se rompa otro disco. Entonces, ¿qué pasa? En consonancia con el disco de paridad, lo que hace es, cuando se rompe un disco, con la paridad, la controladora puede recuperar la información del disco roto y la va a escribir la información del disco roto en el disco del hot spare. Entonces, de esa forma,
ya estoy cubierto ante otra eventualidad de rotura. Entonces ya me da tiempo a cambiar el disco. Y después acá hay una regla básica para este vendor que, por ejemplo, si yo tengo de 3 a 12 discos, va a reservar un disco como hotspare. Depende de la cantidad de discos que yo tengo, o sea, va a reservar para el hotspare. Después hay otro nivel de redundancia porque la realidad es que actualmente no se reserva un disco único para hotspare, sino que se reserva una cierta cantidad de espacio. Por ejemplo, si el disco es de 1 tera, se reserva el 10% de ese tera. Pongámosle 100 GB, se reservan de cada disco dentro del storage para hacer un disco de hotspare. Entonces, yo también ahí tengo otro nivel de redundancia. No es que si se me rompe el disco de hotspare, pierdo esa redundancia. Se tienen que romper varios, porque tengo distribuida la redundancia del hotspare. Bueno, ahora, ¿cómo es la redundancia de red? Básicamente, el protocolo multipath lo que hace es unir varios caminos físicos y los transforma en uno solo lógico. ¿Qué es lo que dice acá? Básicamente lo que hace es transformar dos caminos físicos en uno lógico, para que el sistema operativo vea esos dos discos como uno. Lo que sí es muy importante es que yo cuando monte el disco, monte el que es /dev mapper, porque si yo monto el que dice /dev sdb y se me cae ese camino, pues se me cae esa fibra, lo que pasa es que voy a perder la información. Bueno, después acá están los ejemplos de qué era una LUN, qué era un IQN. Básicamente acá se ve que cuando yo hago un multipath -ll, que lo que hace es mostrar todos los caminos de una LUN, se ve un ID. Ese ID es el que llamamos LUN. Y si nosotros vamos a la web del storage, vemos que en el ID, que le llaman WWN, es el mismo al que corresponde el de la LUN. Después, el otro concepto de que hablábamos, del IQN. Yo como servidor host tengo un número único que se llama IQN y este lo veo en cat, haciendo un cat a /etc y escasi initiator name.iescasi. Este es un número único que tenemos que dar de alta en el storage para poder consumir LUNs. Y acá después lo que vemos con iescasi adm -m session es la cantidad de interfaces de red que tiene el storage. En este caso tenemos dos, o sea, dos caminos. Podemos llegar a una LUN por dos caminos distintos. Yo lo que hice antes es conectarme a cada interfaz del storage. Entonces llego a cada camino. Voy acá una consola del manager, como es. Y bueno, eso fue todo. Cualquier duda o algo me pueden comentar.